¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, un hombre que fue asesor del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de ese estado, que es su estado natal. Fue subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca y ha sido defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Fue coordinador general de derechos indígenas justamente en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se trata desde luego del hombre que ha sido ya electo y tiene ya la constancia como ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien se perfila naturalmente para presidirla. Se trata, y le doy la bienvenida, nada más y nada menos que a Hugo Ortiz. Don René, buenas noches, gracias por el espacio, gracias por poder conversar y conversar con su auditorio, muy agradecido, de verdad. Soy yo quien agradece. Vamos a empezar por el principio. ¿Se imaginó usted alguna vez ser ministro de la Corte y eventualmente presidirla? Sí, desde que uno estudia leyes, todo el mundo fija su atención en la estructura de justicia y obviamente yo creo que todos pensamos algún día en poder ejercer la justicia en el más alto tribunal. Evidentemente las condiciones en las que yo salí de mi comunidad, mi formación, la falta de oportunidades y de lazos políticos o de vínculos con la clase judicial, pues me hacía pensar que no era posible. Hasta hace año y medio, incluso con toda mi trayectoria de trabajo a favor de los pueblos, la reflexión, la conceptualización de la vida de los pueblos y su inserción en el sistema jurídico mexicano, aún con toda esa experiencia, esos conocimientos, no pasaba por mi mente esta posibilidad. Yo sí quisiera decir que para mí en lo personal y para los pueblos, la reforma judicial es una reforma que nos permite, que le permite a alguien del pueblo que ha venido forjándose, que ha venido estudiando, formándose de manera sincera, comprometida, llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin la reforma judicial, yo le soy sincero, no tendría ni siquiera posibilidad de ser candidato, de que estuviera yo en el anterior sistema en la terna para ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad, para mí es una oportunidad histórica, estoy preparado para ello, pero antes, hace año y medio, era inimaginable, impensable y desde luego no había ninguna posibilidad para lograrlo. Seguramente que lo anima mucho la posibilidad, igualmente que lo ha de aterrar, por el aparato que supone el aparato de justicia, la inercia que tiene, la cultura en la cual se forjó. ¿Qué le pesa más, el entusiasmo o el terror? No, la verdad es que no ha pasado por mi mente y por mi sensación el terror. Sí, la preocupación, la carga de la responsabilidad, pero no estoy aterrado. Yo he estado litigando, 17 años de mi vida litigué en tribunales locales, en tribunales federales electorales y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 17 años pude ver a 3 o 4 ministros cuando mucho, y muchos de ellos ejerciendo presión para lograr una entrevista, un diálogo con los ministros. Sé cómo funciona la Suprema Corte, sus atribuciones, conozco sus criterios, sé la forma de resolver de la Corte y sé perfectamente qué cambios requiere el sistema de justicia en nuestro país a todos los niveles, a los inversionistas, a los empresarios y sobre todo a la clase tradicionalmente excluida. Entonces, no me aterra, no me aflige, no me compromete de más, digamos, no me siento que voy a encarar una responsabilidad que es imposible de atender o de aterrizar las propuestas y los cambios que estamos haciendo, que se prevé a partir del 1 de septiembre. Estoy entusiasmado y sí siento la responsabilidad y estamos trabajando ya para tener pleno conocimiento a detalle de todo lo que ocurre en la Corte, tanto en su estructura, en su funcionamiento, como en la carga de trabajo que vamos a recibir el 1 de septiembre. Muy entusiasmado y con la visión clara de lo que vamos a hacer. Ahora, hay algo paradójico. Todo el mundo lo da por presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, pero prevalece esta antinomia en la Constitución, que por un lado establece que el que obtenga la más alta votación será presidente por un bienio, pero también está el otro artículo, me parece el 94, que establece que los ministros, el Pleno, elegirá por 4 años a su presidente. ¿Qué va a pasar ahí?
No, yo creo que está muy clara la situación. Efectivamente hay una antinomia porque son dos normas que están vigentes, pero hay principios de derecho que resuelven esta situación y hay una disposición expresa en el decreto que introduce la reforma. Su artículo primero dice que se derogan todas las disposiciones que se opongan a la reforma judicial y luego también hay un principio de derecho que la reforma más reciente anula las disposiciones anteriores. Entonces, desde mi perspectiva, no hay ningún conflicto, ninguna dificultad. Está claro en el mandato de la Constitución que quien obtenga la mayoría de votos preside la Corte por 2 años y de manera sucesiva y escalonada. Vamos a tener un periodo de 3 presidencias de mujeres más adelante. Ahora, ¿qué lo animó o quién lo animó a postularse? Es una decisión personal y sí animado por líderes indígenas y autoridades indígenas. Ha ocurrido una cosa que vale la pena resaltar. Nosotros desde la década de los 90 hemos venido planteando cómo se incorporan los pueblos indígenas en el sistema jurídico mexicano, en el sistema de justicia, en el sistema institucional. No hay ninguna duda que México es un país pluricultural. Pero a ver, permítame interrumpirlo. Hay quienes hablan que fue Adelfo Regino, quien estaba al frente del instituto, quien lo animó. Hay quienes hablan del expresidente López Obrador. Usted dice no. He escuchado esas versiones y quiero decirle a todo mundo que es una decisión personal animado por autoridades y líderes indígenas. Después de alcanzar la reforma al artículo 2 de la Constitución, como decía yo hace un rato, era impensable, se viene la reforma judicial. Yo fui el secretario técnico en todo el proceso de reforma. Todas las autoridades decían, pues de manera natural, parece ser que nuestro secretario técnico reúne las cualidades, las características para buscar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta es una decisión colectiva. Yo tomé la decisión personal, pero hubo un colectivo que me animaron a tomar esta decisión. La vemos, como dije hace un rato, como una oportunidad histórica. Nosotros hemos estado excluidos de toda la vida, en todas las instituciones. Se toman decisiones sobre pueblos indígenas, sobre sectores vulnerables, sin la presencia de ellos. Hoy, en la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resuelven temas de los pueblos indígenas sin que estén los pueblos indígenas. Entonces, era una oportunidad de oro buscar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así tomé yo la decisión. Hay quienes ya lo equiparan con Benito Juárez. ¿Usted se equipara con él? Es un referente obligado para todo oaxaqueño, para todo jurista, los aportes de Juárez en su tiempo. Es una inspiración también. Yo en este momento no me pongo a la altura de Juárez. Sé que es una ruta a seguir, es un ejemplo a seguir Juárez. En su momento él consolidó la vida republicana, el Estado de Derecho, la configuración de los derechos humanos, incluso adelantado a su tiempo. Yo estimo que hoy estamos en un momento histórico crucial del país, en donde finalmente se va a reconocer la pluriculturalidad de la nación, en donde finalmente los sectores vulnerables están teniendo voz, están teniendo presencia, están siendo atendidos en un contexto de dignidad, no de paternalismo, no de darles lo que sobra, sino incorporarlos plenamente a la nación mexicana. En ese momento me inscribo yo, en un momento en el que la pluralidad, el pluralismo jurídico, la vida desde otra perspectiva, desde otra identidad, puede tener lugar en este país que se ha negado sistemáticamente a incorporarlo y atenderlo con justicia y con dignidad. Ahora, curiosamente, estudiando su perfil, usted es un hombre que tiende más a la conciliación, a la negociación, pero no a dictar sentencias. ¿Qué dice frente a eso? ¿Le va a tocar dictar sentencias? Totalmente, totalmente. Vamos a dictar sentencias. Tuve ya experiencia en la resolución de temas en el Instituto Electoral. El sistema normativo que está vigente ahí como régimen político electoral exigía calificar elecciones.
y yo emití resoluciones, creé ahí un perfil de resoluciones. Cuando yo llegué en la dirección se hacían resoluciones de 80, 90 hojas. Las reduje a 14, 15 hojas, con un lenguaje ciudadano, comprensible a la ciudadanía, quitando las citas innecesarias, quitando las transcripciones innecesarias. Entonces tengo experiencia también en cómo establecer un vínculo y una comunicación con la sociedad. No me quita el sueño la posibilidad de emitir resoluciones, de innovar incluso, y de tener un lenguaje cercano a la gente. Cuando recibió usted la constancia de mayoría de votos, pidió un voto de confianza. ¿Por qué? Tenemos un gran sector de la población que, producto de la reforma judicial, no acudió a las urnas por la razón que estimó. Enorme. Enorme. Entonces, yo creo que ahora toca hacer eso. Miren, por mi origen, no de ahora, sino de toda la vida, he pedido un voto de confianza. Cuando yo comencé a litigar, joven, a mis 21, 22 años, por el hecho de ser joven, no se confiaba en mí. Además, no cobraba. Nosotros hacíamos proyectos con la cooperación internacional para los pequeños gastos que nosotros teníamos. Entonces, un joven que no cobra en una sociedad ejerciendo una profesión en donde el dinero es fundamental. Incluso así se decía, no cobra, no sabe. No cobra, no va a ser eficiente. Entonces, tenía uno que pedir el voto de confianza para que creyeran en uno. Hoy estoy en una circunstancia, guardando las proporciones, muy similar. Le digo al resto de la sociedad, denos oportunidad de tomar decisiones, denos la oportunidad de reestructurar el sistema de justicia, denos oportunidad de aterrizar las ideas que hemos acumulado a lo largo de décadas. Yo he estado cercano al sistema de justicia y tenemos un sistema de justicia elitista, excluyente, formalista, que no aterriza con la realidad. Yo no he visto un solo caso de un juez que pasados 5 o 10 años se preocupe y diga voy a evaluar qué pasó con mi sentencia, a ver qué ocurrió con la sociedad. Sí. Fue acorde mi criterio, estuve en lo correcto. Se asume que el juez es el que lo conoce todo, que incluso tiene visión de futuro e impone esa visión en una resolución y ni siquiera se preocupa de ver si la resolución tuvo un efecto positivo o negativo en la sociedad. Hay quienes celebran su acceso a la Corte y hay quienes la vituperan. ¿Qué les dice a unos y a otros? Pues a los que celebran conmigo la llegada, les digo que hay un gran compromiso y que vamos a cumplir. Lo único que me anima es eso. No vengo yo, no voy a ser ministro producto de una carrera judicial o producto de una carrera política, que es lo peor que me achacan. Yo voy a llegar a transformar el sistema de justicia con el único fin, con el único afán de mejorar el sistema. No hay otro interés oculto. Y a los que me denostan les digo, denme su voto de confianza. Y yo he escuchado todas las denostaciones que están en mi contra y muchas de ellas es por el simple hecho de ser indígena, porque esa es la visión de este México. Es indígena, no tiene conocimiento, no tiene capacidad, no puede. Yo les digo, denme un voto de confianza. A partir del 1 de septiembre van a ver que tendremos una corte bien dirigida. Es un colectivo que necesita diálogo para unificar criterios, para tener un debate sustantivo, para tomar decisiones fuertes para la nación. Veía con pena que el hecho de que se hizo usted una limpia y hay quienes lo reproducían diciendo, vean nada más quién es el que va a impartir justicia. ¿Qué le provoca eso? Pues la verdad me provoca tristeza, pero eso es lo que tiene este país. Una gran animadversión sobre el otro, sobre su visión, a todos los niveles, no solo con los indígenas. Ni siquiera tenemos la apertura de acercarnos a comprender al otro, a ver por qué se está haciendo, qué es lo que lo motiva, debe haber una razón. No somos seres irracionales, aun cuando así se ha sostenido en este país. Para mí me marcó una frase que antes decían los indios son gente de costumbre y los de afuera son gente de razón. Falso, absolutamente falso. Los indígenas tenemos una racionalidad en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en nuestras instituciones. Y este país ha cerrado los ojos, ha cerrado los oídos a esa diversidad. Y hoy por hoy lo voy a mostrar a todo el país que es tan digno como cualquier otra solemnidad o formalidad que tenga este país. ¿Cómo va a doblegar la resistencia de quienes ven el anterior modelo de impartición de justicia o de integración del Poder Judicial frente al nuevo?
Creo que en ese punto está el asunto, en la forma, en el método de integración. En el método vamos a continuar igual, obviamente que con un enfoque social hacia abajo, hacia los sectores que han estado excluidos del sistema de justicia. Es decir, a todo el sector empresarial, a todos los inversionistas le vamos a dar certeza jurídica. Vamos a resolver aplicando la Constitución y la norma. No es otro el marco jurídico que vamos a aplicar. Eso sí, vamos a cuidar que no sea producto de la corrupción, de la deshonestidad, de los acuerdos en lo oscurito o debajo de la mesa. Toda decisión, negocio, concesión, permiso que llegue sin cumplir las normas ambientales, sin cumplir las normas de derecho indígena, pues no va a haber forma de convalidarlas o de dar una resolución a favor. O si es producto de la corrupción, yo creo que no hay nadie en este país que anime a esta nueva Suprema Corte a funcionar como la anterior, en arreglos en lo oscurito, en tolerar violaciones a normas adjetivas. Eso vamos a seguir, darle certeza a todo el funcionamiento de la parte de arriba de los sectores sociales empoderados y hacia abajo decisiones firmes para equilibrar la situación que tienen mujeres, niños, adultos, indígenas, trabajadores. Déjeme, ya que tocó esos puntos, déjeme proyectar un pasaje de lo que dijo justamente el día que recibió la constancia de mayoría. La podemos ver ahí. Aprovecho para convocar a todas y todos quienes conforman el Poder Judicial para que se sumen a esta nueva etapa de la justicia. Una etapa donde la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva serán nuestros objetivos centrales. Una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar. A todos los sectores de nuestro país les expreso que trabajaremos en forma decidida y comprometida para el nuevo Poder Judicial que garantice y otorgue certeza y seguridad jurídica a todos. Ahí está su dicho. Me llama la atención, usted garantiza certeza y seguridad jurídica para todos. Aquí es primero el derecho, no primero los pobres, por lo que me acaba usted de decir antes de transmitir eso. Creo que no está reñido. Ajá. No está reñido. Lo que hoy tenemos es, eso sí, es una cosa que ya no puede seguir ocurriendo. En este país hemos privilegiado el derecho sobre la justicia. Y aunque tenemos principios constitucionales que apuntan a lograr un equilibrio y alcanzar la justicia, no solo quedarnos en el derecho, esto vamos a implementar. O sea, no se había hecho. Es decir, en este país sí podemos identificar sentencias apegadas a derecho, pero injustas. Sentencias que no atienden a la realidad, que incluso cuesta implementarlas, cuesta ejecutar sentencias, sobre todo en el ámbito social. Y hoy lo que vamos a hacer es una coincidencia. Resoluciones que den certeza, que estén apegadas a la Constitución, que estén apegadas a la norma, pero también que alcancen justicia. Debo decirle, mire, nada más para ilustrar. Sí. El tema indígena podía ser estrictamente legal, pero injusto, porque los indígenas y nuestros derechos no estábamos en la Constitución ni en el sistema jurídico. En este país la justicia tiene un gran apego a que justicia implica aplicar la norma. Si lo indígena no estaba en la norma, ¿habría posibilidad de alcanzar justicia? No habría justicia. Ninguna. Sí. Si nosotros miramos la justicia solo como aplicación del derecho, estricto del derecho, no vamos a alcanzar justicia que requiere este país. Necesitamos desarrollo normativo todavía. Debe venir ahora una ley general de pueblos indígenas, pero el compromiso, la apuesta, el nuevo enfoque que ahora vamos a implementar, el que nosotros propusimos a la ciudadanía, es cómo no quedarnos en el formalismo, en la interpretación literal de la norma, aun cuando no alcancemos justicia. Ese es el desafío. Este es el reto, este Tiene es el desafío. 2 años usted para perfilar lo que llama usted mismo la nueva Suprema Corte de Justicia. ¿Le da el lapso? Yo espero que sí, nos va a dar. Sentamos las bases. No va a ser fácil transformar un sistema de mucho tiempo
en un corto plazo. Pero vamos a sentar las bases de cercanía con el pueblo, de diálogo con el pueblo, de transmitir este nuevo enfoque en la impartición de justicia, el compromiso del juzgador por realmente resolver, por realmente atender la situación que le llevan a su sede. No vamos a seguir con este sistema que se apega al formalismo. Yo puedo decir, pues ya resolví tantos expedientes, ahí está mi estadística, voy a las 1000 maravillas, pero ninguno de esas sentencias tiene congruencia con la realidad, ninguno el justiciable siente que le esté atendiendo, ninguno marca un nuevo rumbo en el sistema de justicia, pues a lo mejor tendremos 10 en estadísticas, en solución de expedientes, pero tendremos 0 en alcanzar realmente la justicia. En ese foro, al recibir la constancia, usted dijo que esta corte surge del pueblo, se debe al pueblo y va a rendir cuentas al pueblo. ¿No teme usted de incurrir en una suerte de populismo judicial? No, creo que no es eso. O sea, nuestra Constitución plantea como columna vertebral de la organización del Estado mexicano el pueblo. Yo por eso lo planteé. El 39 es clarísimo. La soberanía reside esencial y originariamente al pueblo. Todo poder surge del pueblo y se instituye para su beneficio. Esta frase para mí es contundente, es de las frases inmodificables de una sociedad democrática y constitucional como el nuestro. Entonces, para mí sí es un compromiso rendirle cuentas al pueblo. No, me parece correcto, pero eso lo puede llevar al hecho de ser producto del voto, a tratar de dar satisfacción, gusto o placer incluso al pueblo que lo colocó. ¿No lo lleva eso al populismo judicial? No. Mientras tengamos principios, normas, instituciones y tengamos un perfil, es decir, no vamos a pasar a lo que algunos teóricos llaman el activismo judicial, al desapegarnos de la norma, no. Todos los sectores tradicionalmente excluidos tienen base constitucional. Vaya, voy a planear el caso del que yo vengo. Sería un populismo decir, voy a hacer justicia a los pueblos indígenas si no tuviéramos un artículo 2, si no tuviéramos un desarrollo normativo y jurisprudencial de este 2. Ahí sí sería una oferta al aire y sería populismo. Pero lo que estoy planteando tiene asidero constitucional, tiene ruta jurídica. Por eso era importante alcanzar esta reforma constitucional. Yo advierto que en los últimos años la Constitución está adquiriendo ese perfil social. Varios derechos de la clase vulnerable está alcanzando un nivel constitucional y entonces es un perfil que orienta a la nueva Corte y que le da asidero. No es un populismo, un ofrecimiento al aire, un ofrecimiento dogmático, no. Es un ofrecimiento necesario para la realidad también de México. Cuando usted dice que todos tendrán certeza y seguridad jurídica, incluye a todos, empresarios, inversionistas, clases medias. Así es, absolutamente. Acabo de reunirme con los empresarios y eso les reiteré. No crean que vamos ahora a afectarles, no crean que vamos ahora a perseguir, a bloquear, a obstaculizar sus actividades. No, les vamos a dar certeza. ¿Cuál es la única condición? Cumplir con la normatividad. No ser producto de la corrupción, no ser producto de la deshonestidad. Y esta parte de la deshonestidad, corrupción, yo creo que no hay un mexicano que advierta que en eso hay una preconcepción o una actitud fuera de la Constitución y de los marcos legales que vayamos a aplicar a este sector de la sociedad. Vamos a darle certeza a todos. A todos tengo esta visión que no va a haber alguien que escape a la posibilidad de dialogar con los ministros. Van a tener ministros más cercanos. Y diálogo tampoco significa compromiso de resolver en tal o en cual sentido. Es para normar el criterio y resolveremos con total independencia y conforme a la convicción que nos genere la información, el expediente, lo que tengamos a la mano en cada uno de los casos. Ya tocó una palabra clave que quiero abordar, que es independencia, pero déjenme ir a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo de la Suprema Corte y virtual presidente de ella. Y decía usted, ha llegado a decir que quieren bajar de su pedestal a la Corte. ¿Qué es eso?
Yo le he platicado mi experiencia de litigante, que era difícil acceder a la corte. En alguna ocasión, en una conversación con un ministro, le decía: ustedes tienen que ser conscientes que son la última instancia. Después de ustedes no hay nada más. ¿Y qué tal que hayan dejado de observar un ángulo del problema, o una información, o un estudio técnico, o un elemento de prueba? Una vez que se dicte la sentencia, pues aunque yo venga aquí y les digan: oigan, pues omitieron esto, cometieron este error, ya no hay forma. Entonces, la cercanía con las partes, el diálogo con las partes es necesario en un órgano terminal. Cuando se va a tomar una decisión cuyo criterio va a tener un impacto en la sociedad o en el funcionamiento del Estado, debemos de hacerlo con mucha responsabilidad y escuchando todas las voces. El ministro, el juez y los magistrados no son entes superdotados, no son los poseedores de la verdad absoluta. Debo decir esto: el derecho tiene esa pretensión de absolutismo. Sí. Si usted y yo discutimos cualquier concepto y llega el legislador y adopta uno, se acabó el debate. Es lo que dice la norma. Sí. Igual ocurre con las sentencias. Entonces, si esto es así y la decisión de nosotros puede terminar no en una interpretación acorde a la Constitución, sino acorde a mis convicciones, a mi ideología o a mis pretensiones, entonces estamos fallándole a la Constitución. No estamos interpretando de manera objetiva, adecuada, ni estamos encontrando una solución que a toda la ciudadanía y a todo el Estado le convenga. El pertinente, el juez no tiene la visión de qué va a pasar con nuestro país en 20, 30 años para que le imponga su visión, su modelo de país, de sociedad. Tenemos orientación y mandato constitucional, pero muchas de estas cosas el ministro tiene que bajarse un peldaño. A ver, usted ha propuesto ya varios cambios más de índole, más de forma que de fondo. El no uso de la toga, el hecho de tener una corte itinerante, pero ha hecho pocos señalamientos sobre cambios de fondo. ¿Por qué le está dando cierto privilegio a lo simbólico más que lo significativo? Lo de fondo va a venir cuando abordemos cada caso. Es difícil adelantar criterios. O sea, adelanta una perspectiva, la perspectiva social, la atención a sectores vulnerables. Y para ello requerimos modificaciones de forma, pero también modificaciones de fondo. La norma constitucional, como tiene las características de toda norma abstracta, general, impersonal, se va a aterrizar en casos concretos. Y en casos concretos es donde tenemos la obligación de vaciar un criterio distinto de la norma. Voy a ponerle el caso mío, que es el que puede ilustrar perfectamente. Si me deja, lo interrumpo, yo mejor le pongo dos. Ya está. La primera, ¿qué piensa de la prisión preventiva, por ejemplo? La prisión preventiva oficiosa para mí es una resolución que busca el máximo estándar de derechos humanos y en una sociedad que debiera de tener bien perfeccionados sus instituciones, mecanismos para brindar seguridad, para juzgar. Esta es la que debemos analizar. No quiero adelantar un criterio porque es un tema que muy probablemente nos toque a nosotros, pero lo que yo digo es que los derechos humanos perfilan un escenario ideal. Así es. Y las sociedades vamos alcanzando estadios progresivos de ese escenario ideal. Antes incluso... O no. O no, exactamente. Cuando usted, entiendo que no quiera adelantar criterios, digo, por la propia función que va a desempeñar, pero lo que me está usted diciendo es que quiere revisar la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, el derecho humano es un faro que debe alumbrar, no hay ninguna duda. Ahora nada más vamos a ver cómo debemos de cumplirlo. Y es un mandato de Estado, no es mandato del Poder Judicial, porque de pronto me parece, en mi percepción, sin conocer todavía los detalles del expediente concreto que vamos a resolver, pareciera que todo descansa en el Poder Judicial. Pero es una sentencia para que cumpla el Estado mexicano. Y tenemos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Tiene que haber una coherencia del cumplimiento de todas las partes del Estado mexicano. Ahora, y hay otro caso en estos días que habrá de perfilarse, que yo creo que usted dirá que lo resuelva la Corte saliente, no que lo resuelva la Corte entrante en la cual usted va a participar, que es el del asunto del pago de impuestos por parte de Ricardo Salinas.
No me adelante criterio. Absolutamente. Va a ser difícil siquiera darle una respuesta porque... Pero sí me puede dar esta. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se lo resuelva la saliente o que lo trate usted? No, es indistinto, es indistinto. O sea, yo creo que si nos toca a nosotros, vamos a hacerlo con mucho profesionalismo, aplicando la norma. Esta es la parte en donde la norma técnica tiene preferencia, no tiene muchas excepciones. Yo no quisiera hacer más pronunciamiento porque me parece que este ha sido siempre un motor para descalificar o hacer que se excusen los ministros y no quisiera incurrir en ese error. Ya. Ahora, ¿qué calificación hace sobre la Corte saliente? Pues deja mucho que desear. Yo tuve experiencia con este sistema de la Corte, llevando asuntos en la propia sede, y como funcionario también planteamos varios amicus curiae en casos que resolvió la Corte. Nos queda de ver, podría yo decirlo así, para no entrar en muchos detalles, nos queda de ver, y precisamente son esas deficiencias las que ahora estamos obligados a sanar con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted ha señalado reiteradamente que no tiene militancia en partido alguno. Así es. Incluso ha llegado a explicar que cuando tuvo cargos públicos lo hizo en función de la posibilidad de contar con una herramienta para resolver problemas más que por una aspiración de tener carrera política. Así es. ¿Me puede ser usted categórico en la respuesta? ¿No va a ser usted un ministro de consigna? Absolutamente, absolutamente. No tengo ningún elemento que me conmine a recibir una consigna. Absolutamente. Yo no soy político. Nunca difundía en las redes sociales lo que hacía, lo que no hacía. Nunca tuve una aspiración. Es circunstancial e histórico que yo llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tengo claro que es mi oportunidad histórica también de desarrollar un sistema de justicia más cercana al pueblo. No tengo ninguna otra aspiración, no digo después de esto viene otra cosa, tampoco digo tengo compromisos o llegué aquí haciendo compromisos con tal o cual político, sector político, organización, en absoluto. Yo me siento en total libertad. Ni con la Cuarta Transformación. Ni con la Cuarta Transformación. Mi compromiso es con el pueblo. Yo ahí sí siento el compromiso. A quienes fui a dialogar, con quienes establecí comunicación para buscar, eso sí, un sistema de justicia distinto. Esa es mi única, si yo quisiera hablar de compromisos, es mi único compromiso. Muy bien. Déjeme proyectar algo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el concepto que tiene de la relación ejecutivo-judicial, si le parece. Lo vemos ahí. Este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial. No luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección al Poder Judicial, o no la propusimos la elección al Poder Judicial para que acabáramos dándole instrucciones al Poder Judicial. Nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial, que realmente haya un Estado de Derecho en nuestro país, que no ha habido, porque hemos tenido una Corte muy corrupta, no todos, pero muchos ministros muy corruptos, sí, y jueces y magistrados. Ahí está el dicho presidencial, dice que no le va a dar instrucciones. ¿Qué dice usted? ¿Qué le dice usted a la presidenta? ¿Cómo define la relación? Agradecido con esta expresión porque refuerza lo que acabo de decir. Voy a estar ejerciendo la presidencia de la Corte y mi función como ministro con entera libertad de criterio, de pensamiento. Ahora, yo también he dicho que la independencia no implica ruptura, confrontación o esperar a ver a qué horas damos un golpe de sentencia para hacer sentir nuestro poder. Estamos en un mismo país, compartimos un mismo territorio, nuestras problemáticas no son comunes, aunque no los vivamos. Entonces necesitamos tener un diálogo institucional pleno, dialogar temas, y cuando nos toca, ejercer nuestras atribuciones con entera libertad e independencia y con la porción de soberanía, porque nosotros somos parte de la soberanía del Estado mexicano y así lo vamos a hacer valer. De hecho, había leído alguna expresión suya en el sentido de que habrá diálogo entre los poderes
Bueno, se llaman poderes de la unión, no se llaman poderes de la desunión. Así es. Pero ¿esto no compromete la independencia y la autonomía? Así es, en absoluto. Vamos a tener claro que el ejercicio de nuestras atribuciones va a ser en plena libertad, con plena independencia y con plena autonomía. Como parte de la unión, sí se tiene que establecer un diálogo necesario para resolver los temas grandes del país y para que nosotros también tengamos presente que la Corte no es una Corte aislada, no es una Corte que esté fuera del entorno mexicano. Debemos de tener diálogo para resolver estos temas. Yo diría, no esperemos a dar golpe de sentencia para mostrar el músculo, no hay necesidad, estamos en el mismo país. Debemos encontrar los mecanismos para que caminemos en la mejor manera. Y el ámbito de nuestras atribuciones, eso sí es infranqueable. No vamos a permitir que alguien nos diga cómo interpretar, cómo aplicar tal o cual norma para resolver un caso específico. ¿Diría usted que la actual Corte de algún modo pasó a tener militancia política en sus sentencias? No lo podría afirmar, pero sí podría decir que tergiversó algunos principios y desde ahí quiso mostrar el músculo, decir, hay una corriente teórica que plantea que entre muchas otras cosas el derecho sirve para obstaculizar cambios y yo creo que esa es una definición que muchos ministros y ministras tomaron. Desde aquí vamos a atender otro tipo de perspectivas o intereses, ¿no? Si el derecho sirve para obstaculizar cambios, supongo que también sirve para promoverlos. Si ya están en norma constitucional, son producto del legislativo, ¿cómo yo tendría la capacidad de inventarme un criterio, de inventar alguna... Ya es norma constitucional. Lo que está ocurriendo ahora con la reforma judicial, nos guste o no, es norma constitucional. ¿Bajo qué argumento alguien ordena la suspensión o ordena o podría ordenar la invalidez de esa reforma constitucional? Estaría yo faltando al principio básico de existencia del Poder Judicial, que es atender y respetar la Constitución Federal. O sea, este tema ilustra cómo la persona, el ministro, su historia, su visión, su ideología puede permear su resolución y hacer que se tuerza de su mandato constitucional originario o auténtico. Este para mí no puede ser el camino de la nueva Suprema Corte. ¿Qué le dice particularmente a los grandes intereses económicos y a los grandes intereses criminales? Pues el tema de los intereses económicos, ya ellos han comenzado a trabajar un tema que le llaman de responsabilidad social. Para mí ese es la gran deuda con el país. Hay concesiones, hay permisos que no respetan plenamente derecho ambiental o derecho de pueblos indígenas, se hace inversión de un tiempo y se dejan los daños al propietario originario, al poseedor de las tierras. Este es un tema que debemos de ir reflexionando entre todos, cómo alcanzamos mejores estados de cumplimiento de estas obligaciones sociales, ambientales y de participación en los beneficios. Esto ya es norma constitucional en la reforma al artículo 2. Entonces, esto es una cosa que debemos ir trabajando. Ahora, ¿me está usted diciendo que los va a exhortar a cumplir con su responsabilidad social? Claro. Va a haber reflexiones, criterios que vamos a apuntar allá, no porque sea mi pensamiento, es mandato constitucional. Sí. Ya está en la Constitución el derecho de consulta, ya está en la Constitución la participación en beneficios, ya está en la Constitución el respeto y la protección al medio ambiente. No me estoy inventando yo una idea, un criterio. El cómo, eso vamos a tener que fijar criterios, pero que se tiene que realizar, pues es incuestionable, es norma constitucional. ¿Al crimen? Al crimen le vamos a decir que tendrán una corte blindada. Yo hago un exhorto también a todos los electos a no dejarse amedrentar. Vamos a tener que construir los mecanismos para la protección de todos aquellos que vean temas delicados. Vamos a tener una corte que se va a blindar y que va a trabajar para darle justicia a la sociedad en esa porción tan delicada que tenemos. Hay quienes se dejan amedrentar y hay quienes se dejan corromper. Así es. ¿Qué les dice a estos segundos?
que vamos a tener tolerancia cero. Todos los casos de corrupción que tengamos conocimiento, esta es una cosa que en lo personal lo tengo y voy a exhortar a todos los compañeros, daremos vista al Tribunal de Disciplina. Hoy tenemos un órgano que se va a especializar en el combate a la corrupción, en vigilar que se cumpla con el mandato constitucional y legal que tenemos los juzgadores, y vamos a dar vista y vamos a perseguir tolerancia cero en estos aspectos. Tenemos que quitar estos vicios enormes que le ha hecho mucho daño al sistema de justicia. Ahora, en todo esto, ministro, hay algo paradójico. Va usted a estar en el órgano supremo, como usted dice, donde llegan las cosas y se acaban las cosas. Pero el grueso de los casos judiciales que la ciudadanía, la población trata, no los trata en la Suprema Corte, los trata en los tribunales locales. Y ahí pareciera ser que sí se metió demasiado la mano por parte de los gobernadores. ¿Qué les dice a los titulares o miembros de los tribunales superiores de justicia de los estados? Sí, no podría opinar sobre esta parte. Yo me concentré mucho en la elección de ministros, incluso no seguí mucho el tema de la elección en los otros órganos federales. Pero lo que yo le podría decir es que muchos temas del ámbito local llegan a la Corte por la vía del juicio de amparo, y vamos a tener oportunidad de enviar también criterios, de sentar criterios que vayan puliendo ese sistema de justicia local. O sea, muchos de los temas la Corte va a tener oportunidad de atraer, de ejercer esta facultad de atracción. Obviamente que el mensaje que nosotros tenemos para el ámbito federal debe de permear también al ámbito local: cero corrupción, cero deshonestidad, cero nepotismo. Tiene que ser una renovación de todos. Recuerden que tienen un año para mostrar capacidad y para mostrar honestidad, y que están alejados de estos mecanismos de corrupción. Al año se va a hacer una evaluación. El órgano de administración, el Tribunal de Disciplina, van a evaluar cómo están funcionando, y esto va a tener trascendencia. ¿No? Hay mecanismos que yo creo que van a fortalecer la persecución de estos vicios que desgraciadamente tiene el sistema judicial. Dos últimas preguntas, que estoy sobre el tiempo. La primera, ¿cuánto tiempo calcula usted que le tome la curva de aprendizaje? Tiene que haber una curva de aprendizaje en asumir la función. Híjoles, difícil dar un tiempo. Lo único que le puedo decir es que ya nosotros estamos trabajando. Tuve la primera reunión con mis hermanos y hermanas ministras y ministros, y hemos tomado la decisión ya de comenzar a trabajar. Voy a establecer ya comunicación, voy a buscar a la ministra presidenta para en la mayor posibilidad que haya, conocer qué tipo de asuntos están, cómo vamos a funcionar en pleno, porque desaparecen las salas. Ya nosotros estamos sobre la marcha, trabajando. Obviamente que vamos a tomar posesión hasta el 1 de septiembre, conocer plenamente los expedientes, pero yo espero que la curva de aprendizaje sea muy breve. No me fija fecha, no plazo. No fecha, pero yo creo que a mediados de septiembre ya estaremos fallando los primeros casos. ¿En los primeros días de...? A mediados de septiembre. A mediados de septiembre. También la ley marca ahí unos plazos. Sí. No se puede llegar y luego sesionar casos. Se tiene que correr traslado a los ministros con los proyectos de resolución. Se tiene que revisar. Hay varios en cartera que están en curso. Yo creo que varios de esos podemos resolver. También decirles a la ciudadanía que vamos a dar énfasis a los temas de derechos humanos, de derecho ambiental, de derechos de las mujeres. Ya lo oí. Temas duros. Ahora, curiosamente, en esto hay también una paradoja. Se reformó el aparato de impartición de justicia, pero no el de procuración. ¿Usted urge a hacer una reforma de las fiscalías? Pues no tengo yo una opinión consolidada, hay que revisar, pero lo que sí puedo hacer, lo que creo que está en manos de la Corte, es también tener un puente de comunicación y diálogo con las fiscalías. O sea, pareciera que somos de países diversos y que nos empeñamos en que tú me dices algo en una resolución, en un acuerdo, y yo te lo impugno, y se hace interminable los juicios. Sí. Cuando podemos dialogar y establecer criterios. No acordar cómo se van a resolver los casos, pero sí criterios para mejorar el sistema, este ensamble entre procuración y administración de justicia en el área penal.
con la mayor brevedad, ¿cuál es el porvenir de la impartición de justicia en el país según usted? El porvenir va a ser de mejoría, de consolidación de estas ideas y estos planteamientos que estamos haciendo, de eficiencia, de cercanía con el pueblo, de equilibrar las condiciones sociales. Tenemos sectores que no alcanzan a llegar al aparato de justicia. Vamos a equilibrar eso. Eso se va a ver en el corto plazo. Tenemos, yo creo, un futuro en donde vamos a sentar las bases para un sistema de justicia realmente de justicia y de dignidad, que este es otro elemento que vamos a trabajar mucho para darle a la ciudadanía, que todos se sientan dignos y atendidos por su aparato judicial. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo la disposición. Gracias, don René. Gracias y a la orden. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.